Estás escuchando Revolución Shalom Radio, tocando música que trae gozo y paz a tu corazón. Encuéntranos en Facebook como Revolución Shalom Radio. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos de mi corazón, que estamos un día más en el aire, alabando, glorificando, ensalzando el bello nombre de aquel que todo lo puede. Una noche muy especial, muy hermosa, aquí en el sur de California. Es un día que está soleadito. Bueno, digo soleadito, quiero decir despejado, porque obviamente pues, es de noche en este momento. Pero estamos bien contentos y alegres porque, y valga la redundancia en el contentos y alegres, pero estamos muy emocionados de que podemos estar una vez más en el aire alabando y glorificando el verdadero nombre de aquel poderoso, aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. Esta semana hemos tenido pues momentos que nos han impactado grandemente, especialmente con lo que se está viviendo ahorita en el Congreso, con ese juicio que se le está haciendo al expresidente Trump. Y en medio de ese tópico también se dio la noticia de que el oficial que falleció adentro del Capitolio parecía haber fallecido asfixiado por la gente que estaba penetrando en ese momento, pero se dieron cuenta por la autopsia y por las investigaciones que se hicieron de que este policía falleció porque le sprayaron un repelente para osos. Imagínate. Sabemos que hay repelentes para animales, para perros, para gatos, los que se llegan allá a tu jardín y a parar la patita y pues se les pone de eso y se espantan. Imagínate que le hayan sprayado el repelente para oso. Eso es un crimen, o sea, la agonía que ha de haber experimentado este policía al momento de haber sido sprayado, ¿no? Sí fallece
por falta de respiración por los efectos de ese spray. Y también pues Ted Cruz y sus secuaces, una vez más hablando con los abogados del expresidente. Ted Cruz ha dicho de que pues ya el juicio ya ni debería seguirse porque ya se sabe cuál va a ser el resultado y de acuerdo a los políticos republicanos, pues el resultado va a ser que va a ser liberado. No se le va a acusar absolutamente más de nada y va a poder regresar a la vida pública, y el temor para muchos es de que quiera regresar nuevamente en el 24 para volverse a elegir. Pero bueno, esas son las noticias que están acaparando pues titulares en este momento. Sabemos que estamos en manos de Dios y Él es el que va a obrar y decir y decidir qué es lo que va a hacer. Así que quiero saber cuántos nos están viendo, cuántos se reportan en este momento para alabar y glorificar el nombre de Jesús. Si tienes necesidad de oración, puedes hacerlo en este momento, que con mucho gusto vamos a estar orando por ti. El día de hoy vamos a estar, como siempre, reflexionando sobre el Evangelio del próximo domingo. Domingo sexto de tiempo ordinario. Que ya nos va preparando en cierta manera para recibir el miércoles de ceniza y comenzar ese proceso de reflexión sobre nuestras vidas con respecto al camino que estamos siguiendo, ¿no? En medio de ese desierto. Quizás los problemas, las situaciones duras y difíciles, quizás nuestras respuestas, nuestros pecados, la manera como nos relacionamos con los demás, es el tiempo preciso que nuestra bendita Iglesia Católica nos da para que podamos reflexionar sobre nuestras propias vidas. Pero mientras tanto, este domingo vamos a estar reflexionando sobre, una vez más, el Evangelio de San Marcos, esta vez en el capítulo primero, del 40 al 45, donde nos habla sobre ese leproso que se acerca a Jesucristo y le pide que, si es su voluntad, pues que lo sane, ¿no? Y eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Pero mientras tanto, te invito a que compartas ya este enlace, que nos unamos y nos juntemos para alcanzar almas a los pies de Cristo Jesús. Y mientras tanto te vas preparando para que oremos, y en unos minutos más vamos a estar orando, porque yo sé de que la presencia de Dios se manifiesta de maneras muy especiales y muy particulares en cada una de nuestras vidas. Así es de que mientras te vas preparando, vamos a escuchar un cántico nuevo en el que nos habla de ese Dios que está aquí, ese Dios que no se va, que nos acompaña en cada momento de nuestras vidas. Nuestra querida hermana Maribel Arriaga, con el cántico Ya no quiero vivir más en pecado. Así que ánimo, hermanos de mi corazón. Estoy esperando de dónde te reportas. Estoy esperando tus comentarios. Estoy esperando si tienes necesidad de oración. Y en un par de minutos más vamos a estar orando por tus necesidades. Aleluya, gloria a Dios. Con mi corazón dañado a punto de estallar, he caído y hoy me quiero levantar. Hoy mi Jesús, aquí estoy una vez más en tu presencia. Con mi corazón dañado a punto de estallar, he caído y hoy me quiero levantar. Lo he intentado tantas veces por
Y realmente eso es lo que le pedimos a Dios, ¿no? Cada día de nuestras vidas, cada instante, cada segundo, cada vez que respiramos, levantamos nuestra oración al Señor y le pedimos: Señor, un día más, levántame una vez más, dame la fuerza, la fortaleza para seguir adelante. Ya no quiero seguir pecando, ya no quiero seguir guardando ese odio, ese rencor. Quiero cambiar mi vida, quiero ser transformado en tu presencia. Levántame, Señor, una vez más. Y eso es eso por lo menos debería ser nuestra diaria oración, ¿no? Yo creo que caemos muchas veces en el hecho de que estamos con la mano levantada para pedir, pero cerrada para dar. Hoy día y hemos visto muchas memes en Facebook, en Twitter y en tantos otros lugares donde se nos cuestiona, ¿no? El hecho de dónde está Dios en medio de esta pandemia, y no sé si fue hoy o ayer que estaba viendo un meme donde decía, pues Dios está donde lo pusimos antes de la pandemia, y está alguien abriendo la puerta de su casa para sacar a Jesús de ahí. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo, ¿no? Hoy nos preguntamos por qué pasan estas cosas, y a veces también nos preguntamos por qué a mí, Dios mío, por qué yo estoy sufriendo, por qué tengo este dolor, por qué tengo esta situación negativa en la vida, por qué perdí mi trabajo, por qué me quitaste de mis papás, o por qué me quitaste de mis hijos. Y son preguntas, pues, ciertamente válidas, si pudiéramos decirlo de esa manera, ¿no? Creo que humanamente estamos expuestos a ese tipo de pensamientos, ese tipo de dudas, ese tipo de preguntas a Dios. Y cierta manera, como los que estuvimos la semana pasada escuchando el programa, donde hablábamos con respecto a la fe, que la fe no es necesariamente que diga uno: yo tengo poca fe, por eso no sano. Y no es eso. La fe, una vez más lo vamos a repetir, la fe es saber aceptar ese proceso que Dios tiene en nuestras vidas en medio de lo que estamos atravesando. Y yo creo que el hecho de que cuestionemos a Dios, ¿no? El hecho que le preguntemos a Dios por qué, especialmente cuando hemos servido tantos años a Dios, ¿no? En la iglesia, en alguna manera, y preguntamos: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? ¿Por qué después de tanto tiempo que tengo de servirte, por qué me estás permitiendo que esto suceda? Y no es porque dudemos o fallemos en creer que Dios está ahí presente, porque si eso fuera, ni siquiera nos atreveríamos a cuestionarle, ¿no? Es como Jesús en las dos partes bien importantes de su vida, en el huerto del Getsemaní: y si es para ti todo es posible, aparta de mí este cáliz amargo. Y en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús no preguntó porque dudaba de que su Padre estuviera ahí presente. Más bien lo hizo en el sentido de que en medio de los momentos más duros de nuestras vidas, nosotros reconozcamos que hay un ser superior y que está ahí dispuesto para que cuando nosotros vengamos a Él y clamemos a Él, Él responda. Pero yo pienso y creo en el corazón de que tenemos que confiar plenamente en el designio de Dios en nuestras vidas. Y precisamente el día de hoy vamos a estar hablando de ese designio de Dios en nuestras vidas por medio de la fe. Por eso el programa el día de hoy lo hemos titulado, como lo tienes ahí en pantalla: por el lente de la fe podemos
cada uno de nosotros, ver la miseria del hombre. Por el lente de la fe podemos ver la miseria del hombre. Si nosotros estamos fortalecidos en la fe, y una vez más lo vuelvo a repetir, nunca más me voy a cansar de repetirlo, la fe no es cuánta cantidad de fe tengo. Puedo tener 1000 o puedo tener 1, si le queremos poner un número. Recuerda una vez más, el grano de mostaza, así de chiquito que es, la semilla, se convierte en algo frondoso. Pero al final de cuentas, semilla o árbol es la misma fe. La cuestión es cómo nosotros somos fortalecidos por esa fe. Y a qué nos está llamando Dios por medio de esa fe. Y muchas veces el Señor permite situaciones difíciles en nuestras vidas, no porque Él se goce en eso, sino para que por medio de eso que nosotros vivimos podamos alcanzar almas a los pies de Cristo. Y ese es el propósito. Y eso lo vamos a descubrir el día de hoy con el evangelio del día de este próximo domingo. Porque ese leproso se ha acercado a Jesús. Y vamos a estar comentando sobre eso, pero a largos rasgos. Ese leproso se acerca a Jesús. Y recuerda una cosa bien, y lo vamos a repetir nuevamente dentro de la reflexión, pero Jesucristo no se acercó a él. Jesucristo se había alejado de la muchedumbre, pero no se acercó a ese leproso. Fue ese leproso que al darse cuenta que Jesucristo estaba ahí, se acerca a él. Y yo creo que eso es algo bien importante que nosotros tenemos que reconocer en nuestras vidas, cómo esa fe nos ayuda a nosotros a reconocer que quizá, y lo voy a poner entre comillas, la miseria que nosotros vivimos en nada se compara con la miseria que está sufriendo nuestro prójimo. Así que hoy quiero darle la bienvenida a todos los que están escuchando y viendo a través de Revolución Shalom Radio, a través de nuestra página Hablando de Dios, a través de mi página personal, hermano René Alvarado. Coro Shalom desde Costa Mesa, y también el hermano Marco Ramírez. A ver, hermano Marco, ya es hora de que comiences a invitar a tus cuatachos. Yo sé que tienes miles de seguidores. Así que ánimo, hermanos, que el Señor está con nosotros. Así que vamos a ponernos en la presencia del Señor. Pues, hermanos de mi corazón, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche tan hermosa, tan linda, tan especial que nos estás permitiendo, Padre bendito. Ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de mis hermanos que están en sintonía de esta programación, ya sea a través de Facebook, a través de YouTube, Padre bendito, para que tú los toques con el poder de tu amor, Señor. Glorifiques tu nombre, Señor, en medio de sus vidas, Padre celestial, que manifiestes tu amor y sobre todo tu poder sobre cada uno de ellos, Padre bendito. Glorifícate, Padre celestial. Toca, Señor, esas vidas, esos corazones, especialmente de los que sufren, Padre, los que están atravesando momentos duros, difíciles por la pandemia, los que han caído enfermos, los que están ahorita conectados a las máquinas para poder respirar, aquellos que por consecuencias del corona han perdido sus trabajos, por consecuencia del corona están teniendo problemas de violencia doméstica en sus hogares. Padre, tócalos y alcánzalos con el poder de tu amor para que ellos reconozcan, Señor, que solamente tú puedes obrar en cada una de las situaciones que ellos están atravesando, Padre bendito. Hoy, Señor, nos acercamos como el leproso a ti para implorarte, Señor, y pedirte, si tú lo quieres, Señor, que pueda yo ser sano, Señor. Si tú lo quieres, que pueda ser yo salvo, Padre bendito. Aquí estoy ante tu presencia, aquí estamos ante tu presencia para glorificar tu nombre, para ensalzarte, para alabarte, para honrarte, para decirte que tú eres el centro de nuestras vidas, aquel que todo lo puede, aquel que se manifiesta con amor derramado como agua de manantial, como río de agua viva, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones.
Y en ese río, Señor, queremos sumergirnos. En ese río queremos, Señor, ser tocados con el poder de tu amor, Señor. Queremos ser limpios, Padre bendito, como este leproso, Padre celestial. Bendecimos tu nombre, Padre bendito. Rompe cadenas, rompe atadura, Señor, en esta noche. Y que esta palabra que vamos a reflexionar sea, Señor, como espada de doble filo y que penetre lo más íntimo de nuestros corazones. Porque lo creemos en el corazón y porque lo pedimos en el nombre de Jesús, declaramos victoria, Padre, a ti, Padre, todo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso es el Señor. Solamente en Él encontramos la gracia. Solamente en Él encontramos su amor y su poder. Y como nos dice este cántico, vamos a adentrarnos en esa presencia del Señor con esa alegría que solamente Dios nos puede regalar. Amén. Ese es nuestro hermano Gregorio Sosa, joven para Cristo. Dios está aquí. En tu nombre, Señor Cristo, bendito seas. Qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. El Espíritu de Dios se mueve aquí. Se mueve allá, se mueve el amor. El Espíritu de Dios se mueve aquí, en el fondo de tu corazón. Dios está aquí, qué hermoso es. Así es, hermanos de mi corazón, Dios está aquí. Dios está aquí. Donde hay dos o tres, Dios está aquí. Así que ánimo, porque la palabra que vamos a estar reflexionando hoy, el día de hoy, viene con poder. Y sobre todo, viene con reto. Y mira, ya tengo unos cuantos meses de estar compartiendo aquí con ustedes a través de Revolución Shalom Radio. Y los que han sido fieles en escuchar, los 2 o 3 pelones que han sido fieles de escuchar, se han dado cuenta de mi forma de dar las reflexiones. Y es bien importante que nos demos cuenta que mis reflexiones nos llevan a realizar el reto en nuestras vidas. Que no quedemos solamente con que, ay, qué bonito Dios me ama, sino que nos hace un reto. La palabra, el evangelio es un reto para nuestras vidas. No podemos quedarnos solamente con el aleluya y gloria a Dios y aplaudir y danzar y brincar y lo que sea. Eso es bueno, eso es excelente, es una forma de manifestar nuestra alegría en la presencia del Señor. Como estamos escuchando al hermano Gregorio Sosa en este momento, pero yo creo que más que eso se debe de manifestar en la acción, y eso ha sido todo el proceso de mi vida como predicador, desde el momento de que tuve ese encuentro personal con Cristo. Antes de ese encuentro personal con Cristo yo ya comenzaba a predicar, pero mi predicación cambió rotundamente en el momento en que tuve ese encuentro personal con Cristo. Y yo creo que eso es lo que es importante que nosotros reconozcamos. Y eso es lo importante que yo quisiera que ustedes profundizáramos en el mensaje. Yo sé que molesta. Yo sé que a veces con las cosas que digo hay gente que se molesta, y yo lo sé después de tantos años de estar sirviéndole al Señor como misionero, como
predicador, como instructor. Pero yo no me puedo quedar solamente así como el, ay, qué bonito se sintió, sino, imagínate si fuera así, cuánta gente no tuviéramos de seguidores, ¿no es cierto? La gente solamente quiere escuchar cosas de apapache o apapacho, o solo quiere escuchar cosas controversiales, ¿no? Pero hoy yo vengo a ser honesto contigo y te digo, esto es lo que a lo que venimos, a escuchar ese reto de Dios. Y el evangelio de este próximo domingo nos dice así, de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino hacia él un leproso que, rogándole de rodillas, le decía. Escucha bien cómo comienza. Dice, y vino hacia él un leproso que, es decir, Jesucristo no fue a este leproso. Fue ese leproso que se acerca a Jesucristo. Y rogándole de rodillas le decía. Y esa es otra cosa bien importante. ¿Cuántos de nosotros nos postramos ante la presencia de Jesús? ¿Cuántos de nosotros vamos y nos postramos ante el Santísimo? Ya sea que esté expuesto o que esté dentro del templo o en la custodia. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a ese Jesucristo y nos ponemos de rodillas? Y ojo, porque este leproso viene con una enfermedad que, claro, en el tiempo de Jesucristo y mucho antes de Jesucristo, la enfermedad de la lepra no era como la lepra que conocemos el día de hoy. Pero este hombre era una persona impura, de acuerdo a la ley. Y no se le permitía acercarse a la gente y tenía que andar gritando por las afueras del pueblo de que estaba enfermo, o le daban una campanita para que cada que la gente pasaba cerca de él tocara la campanita y se dieran cuenta de que estaba enfermo. Entonces este hombre venía con la necesidad de ser sano, o más bien dicho, dice la palabra, de ser limpio, ¿no? La lepra se manifiesta por llagas en la piel, en los músculos, se abre, tiene mal olor y eventualmente causa la muerte. Y este hombre dice, si quieres puedes limpiarme. Y la respuesta de Jesús que también sorprende. En esta versión de la Biblia de la Universidad de Navarra dice, y compadecido. En otras versiones dice, y teniendo misericordia, o teniendo compasión, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante desapareció de él la lepra y quedó limpio. Mira, esto es bien tremendo porque bien sabemos de que el significado de extender la mano usualmente se hace con la derecha. Y extender la mano derecha significa que se le está devolviendo la dignidad a esa persona. Vamos a tener un ejemplo como leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3 y verso 1 en adelante, donde a la entrada del templo estaba aquel hombre que también no podía caminar y Pedro y Juan van entrando al templo y aquel hombre les pide limosna y ellos le dicen, pues plata y oro no tenemos, pero lo que tenemos te lo damos, en el nombre de Jesucristo levántate. Y ese hombre no se levantó en ese instante, pero luego dice la palabra que Pedro le extiende la mano derecha y lo toma aquel hombre y lo ayuda a incorporarse. Es decir, una vez más el significado es que le está devolviendo la dignidad.
Jesucristo, con el amor, la misericordia, con la compasión que Él tiene para nosotros, extiende la mano y obviamente es la mano derecha y le toca. Y ese es el punto principal, que le tocó. Y hay que recordar una vez más, que de acuerdo a la ley, aquella persona no podía tener contacto con otra persona porque podía también hacerlo impuro. O sea, esa persona con lepra era una persona impura. Y si alguien más se acercaba a él o lo tocaba, esa persona automáticamente se convertía en otra persona impura. Y Jesucristo va en contra. Si lo leemos literalmente, podemos decir Jesucristo va en contra de esa ley. Porque Jesucristo dice, sí lo quiero. Y no le dijo, sí lo quiero, pero quédate ahí de lejitos te voy a soplar para que sanes. No. Jesucristo le dice, sí lo quiero, y lo toca. Es contrario a lo que dice aquella ley. Porque Jesucristo no está sujeto a una ley, porque Jesucristo es la ley en sí misma. El sábado Jesucristo lo trató como otro día más en el cual la gloria de su Padre iba a manifestarse a través de aquellos milagros. Y en este caso, que ahorita vamos a continuar la lectura, pero en este caso fue bien interesante, porque si nos mantenemos con la ley, entonces Jesucristo automáticamente se hacía impuro, porque lo tocó. Por el hecho de tocarlo lo hacía ya impuro. El hecho de que estuviera cerca hablando con él lo hacía ya impuro. Y escucha bien, vamos a continuar. Dice, y al instante desapareció de la lepra y quedó limpio. Enseguida le encomendó y lo despidió y le dijo, mira, no digas nada a nadie, pero anda, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés por tu curación, para que les sirva de testimonio. Sin embargo, en cuanto se fue, comenzó a proclamar y a divulgar la noticia hasta el punto de que ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que quedaba fuera en lugares solitarios, pero acudían a él de todas las partes. ¡Wow! Palabra de Dios, te alabamos, Señor, gloria a ti, Señor. ¡Qué tremendo! Jesucristo es marginado. Y recuerda, según la ley, si una persona estaba cerca de ese impuro, era automáticamente impuro. Y peor aún, si lo tocaba, era aún peor. Ahora, Jesucristo, conociendo que esto iba a suceder, le dice a aquel leproso, mira, ve con el sacerdote, pero no digas nada. No digas nada. Solo preséntate al sacerdote. Pero a aquel hombre no le cabía la felicidad de que había estado impuro, ahora ya era puro. Él comienza a correr por todo el pueblo y a decir, Jesús me ha sanado. Y automáticamente la gente va en búsqueda de Jesús. No porque lo reconocían como el Señor, como el Mesías, pero porque había hecho aquel milagro. Bueno, vamos a ponerlo así en lenguaje como de Vulgata. Jesús, de acuerdo a aquella gentuza, Jesús había realizado una limpia. Había limpiado a este hombre de la lepra. Y eso
es algo que me hace pensar a mí cómo es que cuántas veces Jesús ha venido a mi vida y ha limpiado mi pecado una y otra vez. ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago yo como persona limpia, entre comillas, para dar a conocer el milagro que Jesús ha realizado en mi persona? Y aquí quiero enfocarme en 2 puntos que son bien interesantes. Aparte de que la gente fue a buscar a Jesús porque querían exprimirle algún milagro. Por eso Jesús se va del pueblo y se va a un lugares solitarios y aún así la gente lo encontraba porque una vez más andaban en búsqueda de los milagros, no de la persona en sí misma como el Señor de sus vidas. Y luego el punto que es bien interesante es que aquel hombre, cuando sale de ahí donde Jesús, antes de llegar a los sacerdotes, va promulgando en todo el pueblo que él ha sido limpio por Jesucristo. Eso me da a entender a mí de que primero aquel hombre, su fe fue restaurada y fue fortalecida. Porque si él no creyera que Jesús tenía el poder para sanarlo, y quizás este hombre lo vino a buscar simplemente por el hecho de que quería ser sano o limpio, y había escuchado que Jesús sanaba. Y creyó en ese poder de Dios, creyó en el poder de Jesucristo, y eso lo hace acercarse aún así, corriendo el riesgo de que fuera quizás muerto a pedradas por haber quebrantado la ley. Aún así estaba consciente de que su enfermedad podía contagiar a Jesucristo. Él tuvo fe. No sé decir si fue la fe de un granito de mostaza o la del árbol frondoso de esa mostaza. Pero tuvo fe. Y en el hecho de decir, si tú lo quieres, si quieres puedes limpiarme. En el simple hecho de decir si quieres puedes limpiarme, estaba reconociendo que el poder de Jesucristo se realiza en nuestras vidas no porque lo que nosotros querramos de Jesucristo, sino por lo que Jesucristo quiere para nosotros. Mira qué interesante. Y por eso Jesucristo lo ve con compasión y ve que la fe de aquel hombre que ha vivido, no dice la Biblia cuántos años, cuánto tiempo enfermo, pero Jesucristo ve que aquel hombre que ha sufrido desprecio, que ha sido marginado, este hombre no anda por el pueblo diciendo quizás, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué no le tocó mejor a aquel que me cae mal? ¿Por qué aquel que ni siquiera se va a la iglesia? ¿Por qué a mí? No, me imagino que ese hombre estaba reconociendo su enfermedad y estaba reconociendo que era impuro de acuerdo a la ley y más sin embargo, en medio de todo eso, él se acerca a Jesús no para que Jesús lo sanara o lo limpiara, sino para preguntarle, si quieres, tú me puedes sanar. Y a veces nosotros nos olvidamos de ese punto, de preguntarle a Jesús, Señor, ¿está dentro de tu plan perfecto que yo sane? Cuando nosotros nos ponemos el lente de la fe,
entonces podemos ver nuestras propias miserias. Y en medio de esas miserias reconocer que la presencia del amor de Cristo puede más que nuestra propia miseria. Entonces podemos comenzar a ver las miserias de los demás. Y es entonces que Jesucristo, al ver eso de este hombre, se acerca a él y lo toca con su mano, extiende su mano y le devuelve su dignidad. Aquel hombre que estaba un día marginado, aquel hombre que una vez había sido rechazado por la sociedad, aquel hombre que el mundo había despreciado por su enfermedad, hoy estaba siendo restaurado por el amor de Cristo. Y lo importante de todo esto es no solo el hecho de que Jesucristo lo sanó, que ya de por sí es algo tremendo, pero el siguiente punto al que quiero llegar es que este hombre sale disparado y en vez de acercarse al sacerdote para que le diera ese papel diciendo que había sido limpio, comienza a compartir ese testimonio de poder. Y yo me pongo a pensar en mi propia persona. Yo no sé en tu persona, tú que me escuchas, tú que me ves, tú que estás ahí. Cuando Jesús hace el milagro en tu vida, ¿qué has hecho? ¿Cómo compartes tú ese milagro de Jesucristo en tu vida? Yo creo que en mi propia vida, y no soy perfecto, soy el más imperfecto de los servidores de Dios. Yo lo reconozco. No soy santo. Pero reconozco que hay otras personas que están atravesando la misma lepra por la que yo he atravesado y por la cual Jesús me ha limpiado. Entonces estoy más susceptible a escuchar y analizar a aquellas personas que ciertamente están atravesando ese momento que yo mismo viví. Por eso es que mis predicaciones la mayor parte del tiempo son de sanidad interior. Porque Jesús ha sanado mi vida, porque Jesús me ha limpiado internamente, porque Jesús me ha liberado de aquella lepra que yo vivía por tantos años. Esa lepra que me marginaba de la sociedad en la que yo me envolvía. Y no porque la gente me despreciara, porque la gente ni conocía mi vida, pero porque mi propia conciencia no me permitía ser la persona que el día de hoy soy. Por eso es que a mí me gusta mucho escuchar a la gente, a las personas, porque yo sé de que Jesucristo a mí me escuchó un día. En el peor de mis momentos, Jesucristo me escuchó. Porque yo me acerqué a Jesucristo en lo peor de mi vida. Y Jesucristo extendió su mano y me devuelve mi dignidad, pero con un propósito. Para que yo fuera instrumento también de ese proyecto de Dios, de alcanzar esas almas a los pies de Cristo Jesús. Jesucristo es la luz. Pero nosotros, como testimonio de que hemos sido prendidos por esa luz, somos como la velita. Esa pequeña velita que se prende del cirio pascual, es esa velita que nosotros como servidores y como aquel leproso llevamos a esas personas que están atravesando lo mismo que nosotros atravesamos. Y quizá
esa velita que llevamos no sea lo suficientemente grande como para poder sanarlas o limpiarlas. Pero ciertamente esa velita que nosotros cargamos es la velita que va a iluminar el camino de estas personas, que las va a llevar a la presencia de Jesucristo. Y eso fue lo que hizo ese leproso. Ese leproso salió corriendo, no a encerrarse a un templo, no a encerrarse a la iglesia. Salió a compartir ese testimonio de poder. Y yo puedo poner un ejemplo bien tremendo. Quizás lo has escuchado antes de mí, pero el proceso que yo viví para llegar a los pies de Cristo fue a través de la depresión. Y cuánta gente no hay allá afuera con depresión. Y mucha gente los toma como locos, como gente que no sabe de nada, que son despreciados, que la gente no quiere acercarse a ellos por su estado de ánimo. Gente que no encuentra esa luz al final del túnel. Que cuando el proceso de la depresión es tan grande que oscurece todo nuestro ser, todo nuestro pensamiento, todo nuestro cuerpo, y nos lleva en como una procesión a la muerte, porque ya nos sentimos muertos espiritualmente. Y ninguna palabra que nos puedan decir, nos pueden llevar al psiquiatra, porque la depresión en sí es una enfermedad del cerebro. Y como no encontramos en las palabras que nos digan lo que nos va a hacer a nosotros sentirnos bien, entonces buscamos los lugares apartados, nos aislamos, nos encerramos, muchas veces o dejamos de comer, o muchas veces comemos demasiado. Queremos pasarla durmiendo todo el día, todo el tiempo, porque creemos de que no vale la pena estar de pie, no tiene ningún sentido porque mi vida no vale nada. Y todo eso yo lo atravesé. Y entonces hoy cuando estoy junto a estas personas con depresión, yo puedo entender el proceso que ellos están viviendo. Y puedo, de cierta manera, darles una pequeña guía, como esa candelita o esa velita que los va a dirigir hacia Jesucristo. Y que, por cierto, estoy preparando una predicación con respecto a lo que es la depresión. Y si Dios lo permite, en las próximas semanas vamos a estar hablando de esto más en detalle. Pero lo que quiero llegar el día de hoy es que, así como ese leproso que fue tocado, que su dignidad fue devuelta, así nosotros debemos de ser, primero que nada, acercarnos a Jesús. Eso es lo principal. Si yo no me acerco a Jesús, todo el tiempo voy a estar preguntando: ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué a mí me dio el COVID? ¿Por qué se murió mi papá de COVID? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi marido me golpea? ¿Por qué maltrata a mis hijos? ¿Por qué mi esposa me engaña? ¿Por qué a mí, Señor? Mientras no nos acerquemos a Jesús, que es el primer paso, siempre vamos a estar cuestionando. Ese leproso no se cuestionaba por qué a mí, Dios mío, sino que él reconoció que estaba impuro y se acerca a Jesucristo. Y Jesucristo, que está siempre ahí atento a que nos acerquemos, extiende su mano y le dice: sí quiero.
saber que si es la voluntad de Dios, si en medio de lo que yo estoy atravesando, la voluntad de Dios es que yo sea limpio, bendito Dios. Pero también saber reconocer de que si no es dentro de la voluntad de Dios que yo sea sano, entonces reconocer que Dios tiene un propósito con mi vida para que yo pueda compartir ese propósito de vida con los demás. Y de eso se trata. Ponernos ese lente de la fe, no para que se realice lo que yo quiero cuando yo quiera, sino para visualizar mi propia miseria y que por medio de mi propia miseria pueda Jesucristo obrar, para que en medio de mi propia miseria pueda ver la miseria de los demás. Y así alcanzar juntos almas a los pies de Cristo Jesús. Y de eso se trata. No podemos simplemente vivir en una quejabanza eterna. Tenemos que tomar el reto y demostrar la fe que ha sido fortalecida en la presencia y en la gracia de Cristo Jesús. De lo contrario, estamos perdidos. Lo interesante es que Jesucristo siempre se mantiene en movimiento, ¿no? El Evangelio de San Marcos nos habla de ese Jesucristo caminante. No se queda estancado en un sitio, sigue y sigue y sigue. Y nosotros la misma cosa tenemos que hacer. Ahora, quiero que analicemos esto. En mi caso, fue la depresión. Y una depresión bipolar. Pero, ¿a cuántos nosotros hemos marginado? Por su, entre comillas, impureza. ¿A cuántos hemos marginado de nuestras vidas? Por faltas de amor, por no saber perdonar, por no saber pedir perdón. ¿A cuántos no hemos marginado porque nos piden dinero en la calle? Aquel borracho, drogadicto. ¿A cuántos hemos marginado que estando durmiendo en la calle aquella persona no nos damos cuenta que tiene una enfermedad psiquiátrica? ¿A cuántos no hemos excomulgado de nuestras vidas porque duerme en la calle y no reconocemos que está enfermo de cáncer? Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Que nos tenemos que poner ese lente de la fe para ver nuestra miseria y por medio de la fe fortalecida en Cristo, ver la miseria de los demás. ¿A cuántos hemos despreciado porque tienen una orientación sexual diferente a la de nosotros? ¿A cuántas mujeres no hemos marginado de nuestro mundo porque han abortado? Sí, ya sé que eso es terrible, yo lo sé, nadie me puede decir lo contrario. Pero, ¿por qué marginamos a otra gente y aún así clamamos a Dios de que Él nos sane a nuestras vidas? El libro de Siracis lo dice bien claramente y no lo tengo aquí en pantalla, pero el libro de Siracis nos dice en el capítulo 28 y verso 1 en adelante que ¿cómo puede este hombre o esta mujer venir a pedir que yo lo sane cuando no está dispuesto este hombre o esta mujer a perdonar a aquel que le hizo daño?
Es ridículo que se piense de esa manera. El Papa el Papa Francisco nos dice en la Evangelii Gaudium, en el 270, pero Jesús quiere que tomemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo. Palabras textuales del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, el 270. Mira qué tremendo es esto. ¿Cuántos de nosotros podemos decir yo tengo fe? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho ya me he acercado a Jesús? Pero ¿cuál es el propósito de acercarte a Jesús? ¿Porque quieres que Jesús haga lo que tú quieres en el momento que tú quieres? De lo contrario vives en la quejabanza del ¿por qué a mí, Dios mío? ¿O lo haces como aquel leproso que al acercarse a Jesús se postra ante su presencia? Primero lo adora. Segunda postura es preguntarle si quiere. Este leproso no vino, Jesús, qué buena onda que te encontré aquí, y ya sé que tú eres el hombre de milagros, hazme el milagro, sáname, límpiame, porque yo quiero regresar al chonguengue, ya estuve marginado por mucho tiempo y ya no quiero seguir igual. No le dijo así. Primero se postra y lo adora. Y luego le pregunta si quieres. ¿Cuál es tu postura? Y luego sale corriendo a dispersar su testimonio a todo el mundo. Se ha puesto aquel hombre los lentes de la fe para que en medio de su miseria él pudiera reconocer la miseria de los demás. ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Cuándo fue la última vez que adoraste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te postraste ante su presencia? No para pedirle, sino para anonadarte ante su presencia. Qué tremendo, ¿no es así? Eso es algo maravilloso. Fati Chris dice amén. Gloria a ti, Señor Jesús. María Pinedo, saludos desde Fullerton. Bendecidos hermanos de mi corazón, alabado seas. Y por todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando a través de Revolución Shalom Radio. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y quiero terminar esta reflexión, que ojalá que haya sido de tu agrado y que realmente lo hayas tomado en tu corazón y te haya hecho reflexionar, y ojalá que pudieras comentar con respecto a esto. Pero quiero terminar con este pensamiento del padre Quique Martínez de la Lama Noriega, un sacerdote español. Este evangelio, dice, es una invitación a mancharnos, a conocer de primera mano el dolor y la frustración de tantos. Quizá muchos ya no se acerquen, o quizás sí, pero de una manera u otra nos están diciendo, si quieres puedes limpiarme. Tal vez no podamos realmente limpiarle, pero que cuenten con una presencia que acompaña, una lámpara que les ayude a caminar. Entonces, hermano de mi corazón, préndete de la luz de Cristo. Y aunque tu luz no sea tan potente,
como la luz de Cristo, que sirva para iluminar el caminar de aquellos que como tú están sufriendo por también ellos ser marginados de la sociedad. Hoy es tu día, hoy es tu momento. Hoy es el instante que Dios ha creado para ti. Así que, hermanos de mi corazón, una vez más, si quieres escuchar una vez más esta predicación, puedes buscarnos a través de Facebook, a través de Hablando de Dios, a través de Revolución Shalom Radio, que este programa se transmite nuevamente el martes a las 9 de la noche, me parece. Ahí el hermano Marcos les va a anunciar si es cierto o no es cierto. Y también a través de YouTube, búscanos por el hermano René Alvarado. Y recuerda, cuando dices YouTube, hermano René Alvarado, sale un boxeador, pero a la par de ese boxeador, ahí está el hermano René Alvarado. Así que bendiciones, hermanos de mi corazón, que la paz y el amor de Cristo permanezcan siempre con cada uno de ustedes. Y recuerda, Cristo es nuestra fortaleza. Cristo es el que fortalece nuestra fe para alcanzar almas a los pies de Cristo Jesús. Bendiciones, hermanos de mi corazón. Que el Señor los acompañe hasta la eternidad. Aleluya. Sintonízanos en www.revolucionshalom.com. Tocamos música que trae gozo y paz a tu corazón.